Buenos días, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Andreita, buenos días. Darek. Buenos días, ingeniero. Hola, Ángela, Eric. Buenos días, ingeniero. William, buenos días.
días. Eric siempre madrugando, ¿verdad? Sí, ingeniero. Buenos días. Vamos a proseguir con nuestra presentación que dejamos incluso al día de ayer y vamos a revisar ahí algunos otros cálculos que tenemos que hacer. Vamos a presentar entonces y la idea acá es responder una de las 3 preguntas que dijimos que íbamos a resolver en el desarrollo del curso. Y una de las preguntas principales es ¿cuándo regar? Desde el punto de vista de operación de un sistema de riego, ¿no? Es decir, aquí no tenemos que diseñar nada porque el sistema está ya instalado y nosotros solo somos gerentes de ese sistema. Entonces, acá es cuando utilizamos la fórmula de lámina de riego que ya aplicamos anteriormente, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo numérico. Acá la lámina de riego para un sistema en operación y las características son las que aparecen en el cuadro siguiente. Entonces les decía que acá lo que ustedes tienen que hacer es aplicar la formulita que está ahí, que dice que es para calcular la lámina de riego, a la campo le vamos a restar la humedad actual del suelo, la multiplicamos por la densidad aparente y por, en este caso, el grosor del estrato, ¿no? Por 30. El siguiente estrato también por 30. Ahí llevaríamos 60 centímetros de la zona radicular. Y en el último estrato ya solo utilizaríamos 15. Creo que ustedes ya habían hecho estos cálculos. Entonces ya solo es de complementarlos. A ver si alguien me... Me dejan que lo...
comencemos a grabar el... Papá, ¿Mm? hoy sí me animo a ir a traer el carro al banco y Benjamín me da la cucaracha para la. Es que el problema de la cucaracha es que no sabes cuánto vas a pagar de impuesto y aquí es caro. Pero ya no tengo que pagar ni de la traída. Bueno, entonces, ¿cuánto daba el primer estrato? ¿Alguien lo había calculado? $2.8. Entonces aquí vamos a poner $2.8 centímetros. ¿Y el siguiente estrato? 1.1. 1.1. Bueno, entonces para el que sigue, dice 6.4 menos 19.5. ¿Verdad? Digamos que lámina de riego 3 es igual a 20.4 menos 19.5. Todo esto va multiplicado por la densidad aparente, que es 1.32, y va multiplicado por lo que falta de la zona radicular, que en este caso ya solo serían 15 centímetros para llegar a 75. ¿Ah? ¿Cuánto sale eso? Habría que dividirlo entre 100, ¿verdad, Inge? Los primeros 12, 20.4 menos 19.5 partido 100. 0.17. $0.17. No sé qué le pasa a esta cosa. $0.17. Entonces tienen que sumarle a lo anterior,
que ya teníamos 3.9. Que ya no sirve. 4.07. ¿Cuánto? 4.07. 4. 3.9 más 0 punto 17 igual a 4 punto, ¿cuánto me dijo? 07. 4.07. No me quiere escribir esta cosa. 0. Bueno, centímetros, ¿verdad? Entonces lo que quería ilustrar con este problema es que ustedes pueden, que cuando la zona radicular no abarca todo el grosor de los estratos, entonces nosotros tenemos que calcular la lámina hasta donde está la profundidad de raíces. Eso es en conclusión lo que queríamos, ¿verdad? Pues allá también cuándo regar. Estamos calculando cuánto regar, pero cuando el sistema está en operación, también podemos determinar el momento oportuno del riego, o sea, cuándo regar, mediante el uso del déficit permitido de manejo. Entonces aquí tenemos una gráfica en donde en el eje X tenemos el tiempo en días y en el eje Y tenemos los porcentajes de humedad, de capacidad de campo, de punto de machetez permanente y el punto crítico. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es ir muestreando la humedad del suelo, o sea, ir sacando muestras. Por ejemplo, a los 2 días sacamos una muestra y le determinamos su humedad y vemos si ya llegó al punto crítico o todavía no. Si no llegaba al punto crítico, pues a los siguientes 2 días volvemos a sacar otra muestra y vemos cómo está su humedad. Y así sucesivamente vamos sacando muestras hasta vemos que los datos se nos van alineando. Entonces partimos de la capacidad de campo y vamos conforme van los datos de humedad del suelo, y de esa manera pues vamos a poder determinar en qué tiempo se logra el punto crítico. En ese momento tenemos que regar y ese sería el primer riego que está indicado acá con una flechita. A partir de ahí volvemos a seguir muestreando el suelo. Sí, sacamos otras 2 muestras de suelo y nos proyectamos a ver dónde caería el punto crítico. Ahí volvemos a regar
y ya sería el segundo riego que está aquí indicado con esta flechita. A partir de ahí, otra vez el muestreo de suelos hasta proyectarnos al punto crítico. Otro riego indicado con la flechita. Y así sucesivamente vamos muestreando el suelo para ver cuál es su contenido de humedad. Y si ya estamos en el punto crítico, pues entonces, tenemos que mostrar bastante seguido a manera de que la humedad no vaya a bajar más allá del punto crítico. Porque si baja, de cualquier manera nuestro riego lo hubiéramos tenido que hacer, pero si baja la humedad del punto crítico, pues inmediatamente hay que regar. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar las muestras bastante seguido para que la humedad no se nos vaya a bajar más allá del punto crítico. Recordémonos que si la humedad baja más allá del punto crítico, entonces sí tenemos problemas con nuestro cultivo. Entonces, de esa manera tenemos acá arriba todos los riegos que se deben hacer, y por supuesto que aquí en el eje X está el tiempo que debemos efectuar el riego, ¿verdad? Entonces aquí abajo vamos a tener las fechas de riego. Aquí está el tiempo en días, ¿verdad? Entonces el primer riego tendríamos que hacerlo a esta altura. La gráfica pues les hace falta aquí las fechas, o por lo menos los días después de que se sembró el cultivo. ¿Alguna duda? Ingeniero, ese tiempo, digamos, en el primer riego, se mira que lleva un poquito más de tiempo, ¿verdad? Según la gráfica que logro interpretar en días. Y ya después, ya más adelante, como la parte de en medio, es más constante el riego. Eso es por... Dijimos que la situación crítica, o sea, donde el cultivo demanda más agua, es cuando ya todo su sistema radicular y su sistema de aéreo, su follaje, ya está completamente desarrollado, o sea, puede entrar a la fase de floración y de fructificación. En esos momentos se demanda más agua. Pero en este caso no tenemos un programa, digamos, que nosotros hayamos hecho por nuestra cuenta. Solo es para ilustrar cómo pueden ir dándose los riegos. Puede ser que después de que iniciamos el cultivo, pues hayan caído todavía algunas lluvias, y eso nos permite que no reguemos tan seguido, ¿verdad? Digamos que tengamos ahí una ayuda de San Pedro, entonces eso nos prolonga el primer riego a partir de donde se sembró el cultivo. Y más adelante, pues agarramos el puro verano, ya no tuvimos nada de lluvias. Aparte de eso, el cultivo fue desarrollándose más, profundizando sus raíces y desarrollando su sistema aéreo, fue intensificando su actividad fisiológica de fotosíntesis y respiración, y entonces ahí nos va a demandar más agua. Por eso es que los riegos ahí siempre va a haber una etapa del cultivo, y lo vamos a ver más adelantito,
cuando calculemos sus necesidades hídricas. Siempre va a haber una etapa del cultivo donde demanda, y entonces ahí hay que Porque yo tengo que ir a buscar las cosas, tengo que ir a hacer varias cosas. Entonces, que ahorita mira que me dice, ¿por qué no dice no saben? Bueno. No sé si respondí su pregunta, no. ¿Quién era el interlocutor? Sí, ingeniero. Y tengo otro, pues no sé si va un poquito Dígala, relacionado. puede ser duda de sus compañeros también. Ajá. Digamos, ¿qué tan rentable sería hacer esas evaluaciones de hacer sacar muestras? Como sabemos que tienen que llevarlo al horno, nuevamente hacer los cálculos, y eso representaría mano de obra, y por lo constante que hay que ver dónde está, si ya llegó al punto crítico, todavía no, qué tan rentable pudiera ser más adelante, ingeniero. Bueno, miren, no es un trabajo complicado, porque se vuelve hasta cierto mecánico, ¿no? Sí, se cuenta con un horno, pero lo más probable es que en el campo no cuente usted con un horno para estar muestreando el suelo. Entonces, hay otras formas de hacerlo, pero el trabajo en realidad no es complicado. Pues usted le enseña a uno de los trabajadores, operadores ahí, hasta dónde tiene que tomar la muestra y qué es lo que tiene que hacer con la muestra, y ellos se lo hacen. Y usted, acuérdense que aquí el sistema ya está diseñado, y pues si hay personal para operar el sistema, esas serían las tareas que tendrían que hacer, ¿verdad? Porque, ¿qué más? Estar viendo el cultivo en el campo. Dentro de eso está cabalmente ver su situación del agua. Usted va a ir como técnico a ver el cultivo, se va a poner sus botas de hule y sombrero ahí, pero no solo va a ir a pararse, sino que va a ir cabalmente a ver estos problemas técnicos, ¿no? Entonces, no creo que sea tan complicado la tarea de mostrar el suelo, pero sí necesitamos tener el horno. No vale tanto tampoco. El horno no vale tanto. En estas plantaciones de banano que hay allá en Zabal, y en estas plantaciones de palma africana que tenemos aquí en Chisec y Fray Bartolomé de las Casas, que son inversiones bastante grandes, sí se implementan con todo el equipo técnico, no solo humano, sino que el equipo técnico también material. Entonces, les quiero contar que, por ejemplo, aquí en la producción, la empresa reforestadora de palma africana, la REPSA, que hay aquí en Sayaché, ellos tienen hasta un laboratorio para manejo de plagas, y allí reproducen algunos insectos que son depredadores de otros. Entonces tienen ahí buscando, no solamente los que ya otros, sino que cuando ven en el campo algún insecto que está dañando el cultivo, y ellos observan que hay otro que es depredador, entonces tratan de reproducirlo para ver de qué manera pueden hacer un control biológico. Entonces, ese es cabalmente el trabajo que va a ir a hacer un ingeniero agrónomo al campo, a encargarse de este tipo de
de trabajo técnico, muestreo de suelos. Tal vez el trabajador que usted ponga le va a sacar las muestras, se las va a llevar al horno, se las puede pesar y le dice, mire, fíjese que antes pesó esto y ahora pesa esto. Entonces ya usted, como técnico y que ya lo sabe hacer, se va a encargar de determinar, bueno, cuál es su porcentaje de humedad en base seca y va a poder determinar si ya esa humedad llegó o está por llegar al punto crítico. Así son las cosas y es la idea de que ustedes acá pues en la universidad vayan adquiriendo este conocimiento, ¿verdad? Respondí, por supuesto que es un trabajo tal vez un poco más laborioso que otros, como vamos a verlo, pero no sé si respondí su inquietud. Sí, ingeniero. Gracias. Emerson fue el que preguntó. Byron Pau. Byron Pau. Ahorita me voy a apuntar esos nombres. Bueno, y pasamos a otra diapositiva. Este fue el tema el problema que ya resolvimos anteriormente. El intervalo de riego de diseño. Aquí sí vamos a calcular cada cuánto hay que hacer los riegos cuando vamos a diseñar un sistema de riego. Entonces dice que es el menor tiempo o el menor intervalo entre riegos que puede presentarse cuando el cultivo esté en su máxima demanda de agua. Por eso el intervalo de riego de diseño es igual a la lámina de humedad rachable partido la evapotranspiración máxima diaria. Ahí no dice diaria, pero debe ser evapotranspiración máxima diaria, porque eso nos va a dar si tenemos centímetros arriba y abajo tenemos centímetros por día, entonces se eliminan centímetros y nos da cuántos días deben de pasar entre un riego y otro. Vamos a volver aquí a nuestro pizarrón. Dice que el intervalo de es igual a la lámina de humedad rápidamente aprovechable partido la evapotranspiración ET máxima y entonces aquí vamos a tener centímetros y abajo vamos a tener centímetros por día. Entonces
Se eliminan centímetros y nos quedan solamente 10. ¿Se entendió? Y este va a ser el menor, o sea, el intervalo de riego más pequeño con el que va a operar el sistema. Fíjense que aquí es para diseño. Es el intervalo de riego más pequeño con el que va a operar el sistema. Así es como lo tenemos que diseñar. Porque de ahí para allá, pues si los riegos son más espaciados, quiere decir que el sistema va a utilizar menos agua. En este momento es que el sistema va a utilizar la mayor cantidad de agua. Y por eso es que con estos datos es que nosotros diseñamos el sistema. Entonces, en otras condiciones, dice, el intervalo de riego, como la lámina, pueden modificarse. Sin embargo, el sistema debe diseñarse para soportar la condición más crítica que podría presentarse durante el tiempo de cultivo. O sea, en cualquier otro momento, pues la lámina puede variar, porque va a depender de la humedad del suelo. Pero en el caso del diseño tiene que hacerse con base a la situación crítica. Tenemos acá un ejemplo que dice calcular la lámina de humedad rápidamente aprovechable y el intervalo de riego crítico para diseñar un sistema de riego en banano con los datos del cuadro siguiente y tomando en cuenta una evapotranspiración máxima del cultivo de 6 milímetros por día. El banano tiene una zona principal de raíces de 50 centímetros y un DPM de 35 centímetros. Bueno, entonces vamos al pizarrón. Bueno, entonces miremos de nuevo el problema. Dice calcular la lámina de humedad rápidamente aprovechable. Ya sabemos, solo tiene 2 estratos, o sea que aquí solo vamos a calcular 2 láminas. Y la primera va a ser de 30. Primer estrato tiene un espesor de 30. Y como la zona radicular del cultivo es de 50, entonces del segundo estrato ya solo vamos a utilizar 20 para poder completar los 50 centímetros de raíces. El DPM es de 35, pero me interesaba tener los datos de capacidad de campo, punto de machetez permanente. Entonces sería 22 menos 10 por 1.4 por 30. ¿Verdad? ¿Verdad, muchachos? ¿Lo hacen ustedes o lo vamos haciendo aquí en el pizarrón? 22 menos 10, o sea, la primera lámina sería lámina de humedad rápidamente aprovechable es igual a número 1.
es igual a, yo una vez lo voy a dividir dentro de 20, entonces dentro de 100, entonces sería igual a 0.22 menos 0.1. Aquí ya está dividido dentro de 100, ¿verdad? Por la densidad aparente, ¿cuánto era? Por 1.4 por 30 centímetros de espesor que tiene el estrato. La otra parte de la lámina de humedad rápidamente aprovechable sería igual a, voy a volver al problema porque no me recuerdo de los datos, a 27 menos 13 por 1.35. Punto 27, entonces para dividirlo de una vez dentro de 100, pongamos 0.27 menos 0.13 por 1.35 por 20. Entonces, y si hacemos la suma, $8.82 centímetros, pero yo puse aquí lámina de humedad rápidamente aprovechable 1 y 2, pero en realidad solo son láminas de humedad aprovechable porque no están multiplicadas por todavía por el DPM. Le vamos a quitar la R aquí. Y ahora, para que sean láminas de humedad rápidamente aprovechables, deben de estar multiplicadas por el déficit permitido de manejo. Nadie me ayudó con eso. Entonces, esto va multiplicado por ¿cuál es el DPM del banano? Decía que era 35%, ¿va? Dice, el banano tiene una zona principal de raíces de 50 centímetros y un DPM de 35. Entonces, esto tiene que ir multiplicado por 0.35. Y así se va a hacer una lámina rápidamente aprovechable. ¿Cuánto sale? Ustedes pudieron poner el punto 35 en cada una, que es lo mismo. ¿Cuánto sale aquí? Ahorita agregándole el 0.35 sale 3.0809. 3.09 centímetros. Eso es la rápidamente aprovechable. Podemos sacar una rápidamente aprovechable aquí arriba y aquí, multiplicando todo por 0.35. Por 0.35. Entonces, ¿cuánto nos daría si lo hacemos así? 1.76. 1.76
¿Y el otro? ¿Qué nos va a hacer falta? Un decimal. Sumamos y nos tendría que dar 3.09. Pero al parecer nos va a dar 3.08. ¿Verdad? Lo que pasa es que ustedes cuando me dan dos cifras decimales no hacen la aproximación para la segunda cifra. Y se me pasaba ahí. ¿Cuánto sale la suma? Sí sale 3.08. Sí, pero ahí alguna aproximación estuvo mal. Ven entonces que ustedes pueden sacar la lámina de humedad rápidamente aprovechable, calculando las láminas parciales de los estratos, o bien sacar la lámina de humedad aprovechable total primero y luego esa multiplicarla por el DPM y pues el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Dudas? Volvamos a la presentación. Bueno, pero aquí también nos estaban diciendo que calculáramos aquí ahorita lo que ya hicimos fue la primera parte, que calculáramos la lámina de humedad rápidamente aprovechable. Eso es lo que ya hicimos y nos dio 3.09. Pero luego nos dice, y el intervalo de riego crítico para diseñar un sistema de riego. Entonces, ahora que ya sabemos la lámina, vamos a calcular el intervalo de riego crítico. ¿Y cómo sería entonces el intervalo de riego de diseño? Intervalo de riego de diseño, que es el intervalo de riego crítico. Es la lámina, voy a poner aquí la lámina de humedad rápidamente aprovechable partido la ET máxima diaria. Entonces es igual a 3.09 centímetros partido la evapotranspiración máxima diaria, que en este caso dicen que es de 6 milímetros, ¿verdad? 6 milímetros por día. Entonces, como arriba tengo centímetros, no voy a dividir dentro de milímetros, porque entonces no estoy usando la misma dimensional. Voy a poner el de abajo en centímetros. 6 milímetros sería igual a 0.6 centímetros por día. Si ustedes hacen esa división, nos va a salir, ¿cuánto? 5.1. 5 días, porque el punto 1 pues no lo podemos. ¿5 días? Eso quiere decir que en la situación crítica del cultivo, o sea, cuando más agua demande, nosotros tendríamos que regar cada 5 días. Y con esto tendríamos que diseñar nuestro sistema, sabiendo que si lo diseñamos para regar cada 5 días, pues el sistema no nos va a fallar, porque probablemente en otras circunstancias no vamos a regar cada 5 días, sino cada 6, cada 7,
cada 8, ¿verdad? Pero la situación más crítica es regar cada 5 días. Yo aquí convertí la evapotranspiración en centímetros, que nos la habían dado en milímetros, pero igual podemos poner el de arriba en milímetros. Tenemos 3.09 centímetros, es igual a 30.9 milímetros, es decir, multiplicamos por 10 y dividimos aquí dentro de 6 milímetros por día y nos va a dar el mismo resultado, 5 días. Acordémonos que cuando estamos hablando de intervalo de riego, tenemos que poner el número entero, porque no vamos a... Esa es la lógica, porque no podemos regar cada 5 días y medio. No podemos regar cada 5 días y medio. Y si nos sale 5.6, tampoco podemos aproximar a 6 días. ¿Por qué? Porque entonces ya ahí sí le vamos a causar estrés al cultivo. Lo mejor es regar, o sea, ponemos la cifra entera, la más pequeña. Si nos sale 5.6, no aproximemos a 6, nos quedamos con 5. ¿Sí? O sea, todo el decimal en este caso se obvia, porque no podemos tener fracciones de día. Y lo mejor es regar antes que regar después. ¿Entendió? Sí, ingeniero. ¿Y que si fuera 5.8 o 5.9? Igual regamos con 5 días porque eso es más favorable para el cultivo. El 5.8 usted lo aproximaría a 6 y eso es favorable para usted porque va a regar cada 6 días. Pero lo favorable para el cultivo es que riegue cada 5 días porque de esa manera usted le riega inclusive un poquitito antes de que se llegue a la situación crítica, o sea, al punto crítico, ¿verdad? Y regar antes del punto crítico es más favorable para el cultivo que regar después del punto crítico, como en el problema que vimos ayer, y con el punto crítico era 14. Sí, pues el punto crítico era 14 y la humedad ya estaba por 12. Se imagina la situación en que estábamos sometiendo al cultivo. Entonces aquí escogemos nosotros la situación más favorable para el cultivo, no para nosotros, ¿verdad? Bueno, con esto hemos resuelto lo que nos piden en este caso, que sería entonces cómo calcular la lámina, que ya lo hemos visto más de una vez, y cómo calcular el intervalo de riego dividiendo la lámina dentro del consumo diario máximo. Pues miren, estaba revisando ahí algunos cálculos que ustedes hicieron en el examen. Y pues yo les di algunas fórmulas, pero a veces no es tan necesario regirse estrictamente por una fórmula, sino razonar el problema. Cuenta que
decía, por ejemplo, ¿cuál era la pregunta? Era que si teníamos un porcentaje de humedad de 8% y una profundidad de raíces de 80 en una hectárea, ¿cuánto de agua se necesitaba aplicar para humedecer todo el suelo? Y vi que alguien me lo hizo con reglas de 3, ¿verdad? Entonces, igualmente acá miren, esa formulita es en realidad es una regla de 3, porque entonces ustedes dicen, en una regla de 3, ustedes dicen 6 milímetros se lo gastan en un día. .9 milímetros se lo van a gastar en X días. Entonces es 30.9 por 1 dividido 6. De ahí sale la formulita. Pues cuando yo les digo dejen evidencia, lo que les estoy pidiendo es que me dejen este razonamiento ahí escrito, porque no se trata solamente de venir y poner el resultado. ¿Es dónde vino? Me lo pasó Emerson. Me lo pasó Byron. Me lo pasó Darek. Me lo pasó Eric. No. En el examen yo sé que ustedes se comunican. Porque aunque me pongan la pantalla ahí, ya como que están resolviendo ese examen, se están pasando cosas. Entonces, aquí lo importante es que ustedes sepan razonar los problemas. Tomamos en cuenta que le digo el dato como debe ser, pero bueno, porque el examen estaba para que ustedes escogieran una respuesta. Pero también me interesa ver cómo lo razonaron, porque si no, solo le dicen, vos es la 4, vos es la 2, ¿verdad? No, muchachos, se trata de que ustedes también razonan, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que con una regla de 3 se puede llegar al mismo resultado. DPM real. ¿Qué es esto? El DPM utilizado para calcular la lámina de humedad rápidamente aprovechable es un promedio de los DPM de cada estrato, pues debido al patrón de extracción de humedad de la planta, el estrato superior se agota más que los otros. Que se seca más el estrato superior porque ya vimos que la planta extrae de ahí el 40% de humedad, ¿verdad? Tenemos aquí un ejemplo, dice un suelo homogéneo almacena 120 milímetros de agua, o sea, 12 centímetros, ¿verdad? En toda la zona principal de raíces. Vamos a asumir que el suelo es homogéneo. Por eso no lo tenemos estratificado. El suelo es homogéneo y en toda la zona de raíces almacena 120 milímetros de agua. Eso quiere decir que si toda la zona radicular la dividimos en 4 partes, como el suelo es homogéneo, vamos a tener que en el primer cuarto de la zona radicular se almacenan 30 milímetros. En el segundo cuarto de la zona radicular se almacenan otros 30 milímetros. En el siguiente cuarto se almacenan otros 30 milímetros y en el
último cuarto se almacenan otros 30 milímetros. Entonces, en toda la zona radicular, como el suelo es homogéneo, se almacenan 120 milímetros. Serían 30 en el primero, 30 en el segundo, 60, 30 en el tercero, 90 y 30 en el último cuarto, en la última parte de la zona radicular. Entonces ahí están los 120 milímetros. Pero, como dice que el DPM es de 40%, entonces quiere decir que el agua extraída por la planta, o sea, la humedad rápidamente aprovechable es de 0.4 por 120. Eso es 48 milímetros, ¿verdad? Eso da 48 milímetros. ¿Estamos bien? Pero esos 48 milímetros, ¿cómo los extrajo la planta? De todo lo que almacenó el suelo, que eran 120, la planta extrajo 48 milímetros, aprovechó 48 milímetros. ¿Y cómo fue que la planta extrajo esos 48 milímetros? Bueno, en el primer cuarto de su zona radicular, extrajo el 40% del agua que necesitaba. Entonces, es 40% por los 48 milímetros, o sea, 0.4 por 48 nos va a dar 19.2. O sea que en el primer cuarto de la zona radicular el cultivo extrajo 19.2 milímetros. Del segundo cuarto de su zona radicular extrajo 30%, o sea, de todo lo que extrajo. Entonces, 0.3 por 48 nos da 14.4 milímetros. Del tercer cuarto extrae el 20%, por lo tanto, del tercer cuarto de la zona radicular extrajo 0.2 por 48 igual a 9.6 milímetros. Y de la última parte, del último cuarto, extrae 0.1, o sea, 10%. 0.1 por 48 es igual a 4.8. Si nosotros sumamos esos cuatro valores, esos cuatro valores que tenemos ahí, nos tendría que dar 48 milímetros. Entonces, sí, da 48. ¿Verdad? O sea, 19.2 más 4 más 9.6 más 4.8 nos da 48 milímetros. O sea, que el cultivo extrae o aprovecha 48 milímetros, pero los aprovecha según el patrón de extracción de humedad del cultivo, que es 40% en el primer cuarto, 30% en el segundo cuarto, o sea, 14.4, 20% en el tercer cuarto, o sea, 9.6, y 10% en el último cuarto, o sea, 4.8. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Ahí, en los cuatro dice 40, 30, 20 y 10%, es como en la imagen que nos había mostrado anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo no? Exactamente, esto es el patrón de humedad. Y miren, por favor, diferenciémonos aquí.
En los otros casos les he dado un suelo estratificado. O sea, este suelo tiene 3 estratos, de 0 a 30, de 30 a 60 y de 60 a 90. Este suelo tiene 2 estratos, de 0 a 30 y de 30 a 60. Pero aquí estamos hablando no de los estratos del suelo, sino que estamos hablando de la zona radicular dividida en 4 partes. ¿Me explico ahora? O sea que no son estratos del suelo, no es que el suelo tenga, digamos, una capa arenosa y luego una capa arcillosa o algo por el estilo. Aquí el suelo es homogéneo. El suelo tiene un solo estrato. El suelo es homogéneo, el suelo tiene un solo estrato. Lo que pasa es de que ese estrato homogéneo nosotros dividimos en 4 partes, lo fraccionamos en 4 partes, debido a que el patrón de extracción de humedad está dividido en 4 partes y en la primera parte se extrae 40%, en la segunda 30%, en la tercera 20% y en la última 10%. ¿Quién me preguntó? Darwin Vargas Dinero, pero ya me quito la duda, gracias. ¿Le queda claro, Darwin? Sí, quedó claro, ingeniero. Ok. Entonces, en este caso, nosotros no estamos hablando de estratos, ¿verdad? Ahora vamos a calcular entonces cuánto fue el agotamiento, qué porcentaje bajó la lámina para cada uno de los estratos. Acordémonos que cuando hablamos de DPM, dice déficit permitido de manejo. Déficit, esa palabra déficit es lo mismo que nosotros digamos fracción de agotamiento de la lámina, o sea, cuánto se ha consumido el cultivo. ¿Cuánto se consume en el cultivo? ¿Cuánto ha consumido en este caso? De los 30 milímetros que se almacenaron en el primer estrato, la planta extrajo 19.2. Entonces, si dividimos 19.2 dentro de 30, nos da que se agotó la lámina del primer estrato en 64%. ¿Verdad? Sería 19.2 dividido 30. 0.64 por 100 nos da 64%. Quiere decir que la lámina al consumirse 19.2 milímetros en el primer cuarto, ahí ya consumió de los 30 que se almacenaron, eso significa el 64%. Ahora vamos con el segundo cuarto de la zona radicular. Ahí gastó 4.4 milímetros de 30 que se almacenaron. Entonces, quiere decir que la fracción de agotamiento fue de 48%. En el tercer cuarto de la zona radicular se consumió 9.6 que se almacenaron. Entonces, se agotó la lámina en 32%. Y en el tercer cuarto, pues se consumió 4.8 de 30, apenas se agotó 16%. Si nosotros ahora sacamos un promedio de cómo se agotó la lámina en todo el suelo, fue 64 en el primero, 48 en el segundo, 32, 16. Si ahora hacemos un promedio de esas fracciones de agotamiento, vamos a tener 64
más 48, más 32, más 16, nos da 160 dividido 4, nos da 40%. Y arriba pusimos que si el DPM era de 40%, entonces calculáramos una lámina de extracción y calculáramos el DPM en cada estrato. Entonces el DPM en cada estrato es 64, 48, 32 y 16. Pero en promedio de los 4 estratos es 40%. Entonces veamos qué dice aquí arriba. Dice que debido, dice acá en esta diapositiva, dice, debido al patrón de extracción de humedad de la planta, el estrato superior se agota más que los otros. Y entonces venimos y hacemos el problema y con esto demostramos que el estrato superior se está agotando en un 64%, que el estrato segundo se agota en 48%, que el tercero en 32%, pero que en promedio los 4 nos da el déficit permitido de manejo del cultivo, que es de 40%. Ingeniero, una pregunta. ¿Eso significa que cuando en el estrato superior se consumen 19.2 mm, significa que ya estamos en el... ya se terminó el déficit permitido de manejo, ¿no? Significa que ya nos pasamos del déficit permitido de manejo, o sea, que en el estrato superior, que es donde están la mayor cantidad de raíces, el DPM es de 64%, cuando debiera ser 40%. O sea que nosotros decidiéramos el riego con base al DPM de cada estrato, esto nos indicaría que pues ya la parte superficial del suelo se secó más allá de lo que debería de secarse, ¿verdad? Y por lo tanto debemos regar, porque varias veces los cultivos tienen su mayor cantidad de raíces en la parte superficial y resulta que allí ya el DPM se pasó de 40%. Incluso el segundo cuarto de su zona radicular también ya está más seca que lo que queremos, que es el 40%, ¿verdad? O sea, el segundo cuarto de la zona radicular también ya se agotó 48% y el DPM es 40%. Entonces, con mayor razón, en este caso, tendríamos que haber regado si nuestra decisión es utilizar el DPM, ¿verdad? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, el DPM va a ser una característica de los cultivos, dependiendo de más de la planta, porque el DPM está en función de la sensibilidad que tengan los cultivos a la escasez de agua. Si los cultivos son muy sensibles a la escasez de agua, tenemos que utilizar DPMs bajos. Si los cultivos son poco sensibles a la escasez de agua, pues podemos utilizar un DPM un poco mayor, ¿no? Entonces, esto es
está muy relacionado con el tipo de planta. Miren, ahí, y ayer que estuvimos hablando, se me ocurrió hablarles de cómo las plantas tienen una resistencia diferencial a la sequía. Porque en el rancho dijimos las plantas que crecen ahí, que son plantas típicas de bosque seco espinoso, esas plantas no se mueren en el verano. Ahí estamos hablando de una zona típica de el corredor seco de Guatemala, ¿ya? El rancho. Pero no se mueren las plantas ahí. Las plantas en el verano, pues botan su follaje y todo, pero están vivas. En el invierno apenas vienen las lluvias y luego nuevamente se pone verde ese paisaje, ¿verdad? Entonces, en una investigación o en un proyecto de mejoramiento genético de un cultivo para hacerlo resistente a la sequía, lo que hacer es marcar los genes de esas plantas que le dan esa resistencia a la sequía y traer esos genes para el cultivo que nosotros querramos, por ejemplo el maíz, y trasladarle el gen de resistencia a la sequía al maíz. Entonces tendríamos un maíz resistente a la sequía. Podríamos tener un frijol resistente a la sequía y un tomate resistente a la sequía, ¿no? Saben ustedes que en la ingeniería genética se han trasladado genes hasta de animales a las plantas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una planta resistente al frío, o sea, para que no se nos dañe con el frío, podríamos ver cuál es el gen que le da a los peces la resistencia a poder vivir en el polo, en el agua fríísima que hay ahí, y identificar cuál es el gen y trasladarlo a una planta. Y tendríamos ahí una planta resistente al frío. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y que de hecho se están haciendo manipulando ¿cómo se llama? En este caso, los genes de animales y plantas. Y ese ha sido un gran que se tiene ahorita con lo de la pandemia, porque pues cuando se habló que las vacunas eran modificación de ARN, ya todo el mundo pensó que pues nos estaba manipulando nuestro genoma y que nos iban a hacer humanos deformados, diferentes, ¿verdad ustedes? Que nos iban a estar poniendo genes para ciertas cosas. Y bueno, esto fue una, ¿cómo le llaman? Algo que se difundió ahí para darnos temor, pero en realidad las vacunas se dijo que no se había investigado mucho, que podían ser peligrosas, pero en realidad estas vacunas de ARN se han venido investigando desde hace mucho tiempo, porque lo que hace el ARN no es
manipular los genes. Ustedes saben que el ARN se llama ARN mensajero. Lo que hace es trasladar mensajes, llevar mensajes para que las células puedan producir cierto tipo de sustancias, ciertas proteínas. En este caso, esa es la intención. Una vacuna de ARN lo que busca es, o sea, ya lleva cabalmente el mensaje para que la célula produzca la proteína que nos protege contra el COVID, contra el virus del COVID-19. Bueno, esta es un cuento que les... Inge, Uh-huh. una duda por ejemplo, acá en Guatemala, ¿qué tan es el tema de la transgénesis, hablando de lo legal, de los temas legales, ya que hay países donde esto está prohibido? Sí, hay laboratorios. Fíjese usted que cabalmente en la Facultad de Agronomía se estuvo haciendo mejoramiento genético de café y así haciendo transgénesis. Y ustedes saben que Monsanto, esas grandes empresas, pues nos están vendiendo maíz transgénico. ¿Y qué es lo que ellos hicieron con el maíz? Pues trasladarles genes que producen ciertas sustancias tóxicas para los insectos. Entonces el maíz es resistente a ciertas plagas. Ya no llegan los insectos a comerse el follaje ni el fruto de esas plantas, porque les hace daño, ¿verdad? Se enferman, se mueren. Y Monsanto tiene grandes extensiones de maíz transgénico. Aquí en Guatemala no sé, pero en México y en otros países se está produciendo maíz transgénico. Y nos ponen grandes alertas a nosotros de que no consumamos ese maíz, porque, bueno, a la larga puede ser dañino para las personas, ¿verdad? A la larga no sabemos. Es decir, se hace la transgénesis rápido. Se puede obtener un cultivo mejorado de manera más rápida que como se hacía a través de los procesos de fitomejoramiento por selección masal, por ejemplo, o con retrocruzas, produciendo maíces híbridos. O sea, se ha logrado hacer mejoramiento genético, pero esos son procesos largos, porque uno comienza a seleccionar las mejores plantas, y luego esas las siembra, y se da cuenta que todavía ahí salen otros con otras características que no nos interesan, entonces las vamos desechando, y en un proceso largo de selección podemos llegar a obtener un cultivo mejorado, ¿verdad? Pero con la transgénesis eso es relativamente rápido. Sin embargo, la evaluación debiera hacerse en un proceso largo para ver si efectivamente a las personas no nos va a producir algún daño. El ICTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, fue una institución de reconocimiento internacional. Allí se produjo un maíz con alto contenido de proteína que se llamaba Nutricta, y que era el maíz que se les pensaba distribuir a las comunidades para consumo, para su consumo, porque era un maíz muy nutritivo.
pero tenía una característica que su maíz era muy arenoso, muy suave, entonces era muy atacado por las plagas de almacenamiento. Y a la gente no le gustaba esa característica de harinoso que tenía. Pero por parte del ICTA se produjeron variedades mejoradas de maíz y de frijol. Desafortunadamente, pues el gobierno, al desmantelar todo el sector público agrícola, y quiero contarles que esto se vino a dar en el gobierno de Álvaro Arzú, con las órdenes de que pues había que privatizar todo. Entonces, con eso de la privatización, se desmanteló el sector público, en este caso el sector público agrícola, y pues el ICTA se quedó a la deriva, sobreviviendo con ciertos proyectos que ellos elaboran y presentan y que de repente se los financian. Así es como está funcionando el ICTA ahorita, lamentablemente, una institución muy reconocida, pero que nos las desmantelaron. Entonces, para responder su pregunta, sí, en Guatemala y en el ICTA también se tuvieron laboratorios para trabajos transgénicos, pero tengo entendido que sí se han producido algunas variedades mejoradas con ese proceso de ingeniería genética. Entonces no hay como algún problema, supongamos si yo genero un transgénico y lo pongo a la venta, no hay ningún problema así. Más que todo en el tema legal, ya que pues he visto pues de que hay países, por ejemplo, hace poco estuve viendo el caso de un transgénico que se hizo en tomate, donde se le introdujeron genes de stevia para que aumentara la dulzura del tomate chile, y pues debido a las políticas que tienen ahí, pues ya no se introdujo, sino que al final se llevó a México y fue México el que aprovechó al final. Pero fue un trabajo hecho en un país. Lo que pasa también es que nosotros no nos dejemos llevar por toda esa información negativa. Yo le digo, en el caso de los maíces transgénicos de Monsanto, pues la idea aquí era que el maíz produjera su propio toxina para los insectos, pero no se evaluó por largo tiempo si ese podía producir algún problema también tóxico para las personas. Pero el maíz se está produciendo y el maíz se está vendiendo. Ahora, los ambientalistas, y aquí debemos también ser muy conscientes, los ambientalistas ponen resistencia a que esos maíces se cultiven en áreas donde los campesinos cultivan su maíz. ¿Por qué razón? Porque el maíz tiene una polinización cruzada. Entonces ese polen de esos maíces transgénicos van a venir a contaminar nuestros maíces criollos. Y entonces ya van a ir desapareciendo nuestras razas criollas de maíz, porque ya no van a ser puras, ya van a tener genes de esos maíces transgénicos, ¿va? Entonces los ambientalistas protestan por eso, y pues yo digo que de alguna manera es razonable. Tenemos que proteger también nuestras ¿cómo se le llama? Las plantas de nosotros. Tenemos que proteger nuestros bancos genéticos.
porque en un momento dado podíamos nosotros echar mano de todo esa variabilidad genética natural que tienen nuestros sistemas de cultivo. Bueno, aquí nos salimos mucho del tema. Dígame. Ujú. Pues ustedes, miren, el problema que hay, no solo en Guatemala, sino que en otros países, es que, pues, quienes tienen en sus manos las decisiones más importantes son las élites económicas. Y aquí lo que interesa es la ganancia. Entonces, ¿quién se va a ir contra Monsanto? Es un monstruo. Inmediatamente vienen y mire, esto es como las mismas mafias del narcotráfico que pues pagan grandes cantidades de dinero para que sus intereses se protejan. Aquí si hay alguna ley, mire, se han hecho leyes. ¿Por qué creen ustedes que la ley de aguas está todavía engavetada ahí? Porque la ley de aguas regula el uso del agua. Y al regular el uso del agua, pues los grandes terratenientes, cañeros de la costa sur, no van a poder desviar los ríos a sus fincas, dejando sin agua a las comunidades que están abajo de los ríos. Entonces una ley de aguas regula eso, pero a esos terratenientes no les conviene que en un momento dado vengan y les digan, mire, usted no tiene derecho de hacer eso, ¿verdad? Una ley de aguas que venga y les limite a estos señores que están construyendo hidroeléctricas aquí en Alta Verapaz, les diga, mire, ustedes no pueden desviar el río para ir a mover turbinas allá y luego dejar sin caudal a la gente. Una ley de aguas que venga con ese propósito no les conviene a estas élites. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro Dionisio Gutiérrez ahí? Poner el grito en el cielo, o sea, llamar a los diputados, decirles que con eso están afectando la economía y que con eso, pero no están afectando la economía, sino que están limitándole a sus empresas que hagan un uso racional de ese recurso, pero que además no pueden dejar sin agua a la gente, porque como ya hemos resaltado mucho la importancia que tiene el agua para la vida. Entonces, igual, así como estamos con la situación del agua, hay otro tipo de leyes que debieran de regular ciertas cosas, pero que no pasan porque hay grandes intereses. Por ejemplo, si quisiera emitir una ley, bueno, de hecho nosotros estamos, yo creo que sí, dentro del tratado de extradición para los narcotraficantes, pero imagínense cuánto no estaba todavía tan permeado el Estado con narcotraficantes, pero si tenemos dentro del Congreso de la República diputados comprometidos con el narcotráfico, es muy difícil que allí se pueda aprobar una ley,
porque además hay gente que hace lobby y le dice a los diputados, mira, mano, apóyanos contra esa ley es desastrosa por esto y esto, y mira, y les ofrecen plata, y ahí sí, cantidades de dinero. ¿No? Entonces, la gente vende su dignidad. Por eso es que ese tipo de leyes no pasan, están detenidas. Hay grandes intereses que las tienen detenidas. Pero miren, muchachos, este tema es muy interesante, muy bonito, pero realmente nos estamos saliendo de esos temas del curso, ¿no? Entonces, vamos a seguir platicando de lo que nos interesa acá, que es DPM de los cultivos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos también tablas referenciales de cuál deben de ser los DPM que deben de manejarse para los cultivos. ¿Cómo esto que vamos a presentar ahorita está relacionado con la energía que gastan los cultivos para la extracción de agua? Entonces, aquí tenemos estas curvas que se llaman curvas de retención de humedad del suelo. Curvas de retención de humedad del suelo, cómo el suelo retiene la humedad y cómo esa retención, esa fuerza de retención puede dificultarle a la planta su aprovechamiento. Entonces, porque no nos salió muy bien, no está completa la gráfica de arriba, pero tenemos el punto digamos, del suelo arcilloso, acá, por ejemplo, en 30% de humedad. Quiere decir que el suelo arcilloso a capacidad de campo retiene 30% de humedad. Tenemos acá el punto más bajo de humedad, que sería el punto de marchitez permanente. En el suelo arcilloso está como en 19. Eso quiere decir que en ese suelo no son esos exactamente los rangos, porque ya vimos que puede estar bastante long. Pero de 30 a 19 hay un 11% de humedad aprovechable. ¿Sí? En el suelo arcilloso. De 30 a 19 hay 11% de humedad aprovechable. Ahora miremos el suelo franco. El suelo franco está a capacidad de campo, tiene un 18%. Y en el punto de marchitez permanente tiene un 11%. O 10.5, no sé. No, perdón, están mucho más arriba. Las líneas está mucho más arriba, porque la línea que está recta que está aquí no está topada con el ¿cómo se llama? ¿Y por qué podemos asegurar que ese es el punto de marchitez permanente? Porque aquí en el eje X tenemos la tensión, y nosotros dijimos que en el punto de marchitez permanente la tensión iba a ser de 15 atmósferas. Entonces ahí tenemos 15 atmósferas. Y dijimos que la capacitar a 1/3 de atmósfera. Aquí tenemos una atmósfera
y aquí tenemos 1/3 de atmósfera, y esos son los puntos. Entonces, esta es la capacidad de campo y este es el punto de marchitez permanente. 30 contra 20. Para el arcilloso, 30 contra 20, tenemos 10% de humedad aprovechable. En el suelo franco tenemos 18 contra 12. Tenemos 6% de humedad aprovechable. En el suelo arenoso tenemos 9 contra 5. Tenemos 4% de humedad aprovechable. Entonces, en primer lugar, la humedad aprovechable en las tres texturas es diferente. Es mucho más en el arcilloso y mucho menos en el suelo arenoso. Pero ahora pongamos un DPM de 50%. Pongamos un DPM de 50%. Quiere decir que tendríamos aquí, dijimos, de 30, 20, 10. Vamos a ponerlo en 5, 2, 4 y 5. 25. A 25 cabales de este punto. 50% son estos puntos de aquí. Miren ustedes, son estos puntos que están acá. 50%, un DPM de 50%. O sea que vamos a aprovechar el 50% de la humedad aprovechable. La presión con que el suelo retiene el agua en el 50% para el suelo arcilloso es de 4 atmósferas. De 4 atmósferas. ¿Verdad? O sea, tiene más agua, pero un DPM de 50% significa que la presión ya aumentó a 4 atmósferas. Entonces el suelo tiene que gastar mucho más energía para poder extraerle esa agua. Ahora veamos en el suelo franco, teníamos 18 y 12. Quiere decir que el 50% sería 6. De 12 a 14. 18 y 12, 6. Aquí van 12. 3% sería el 50% de humedad, ¿verdad? 3%. Es este punto que está aquí, miren. Porque de 12 a 14 van 2 y 15 sería 3. Entonces es este punto que está aquí, que entonces se mira el puntero del mouse, ¿no? Sí, ingeniero, estoy seguro. Es el segundo punto. Si nosotros bajamos de ahí para acá, tenemos tal vez una atmósfera o tal vez 1.5 atmósfera. Entonces lo que quiero señalar es que en el suelo franco hay mucho menos humedad aprovechable, pero el 50% de esa humedad está retenida con menos presión. Por lo tanto, la planta la puede aprovechar, la puede extraer más fácilmente sin gastar mucha energía, ¿verdad? En el suelo arenoso, no digamos, estábamos a 9 y a 5, hay 4%. 4% de humedad aprovechable. Entonces, serían 2, 5, estaríamos aquí en 6.5
6.5. En el suelo arenoso ni siquiera es una atmósfera, ¿verdad? Entonces, el mismo DPM de 50% en el suelo arcilloso me implica que la planta, para extraer ese 50%, tiene que gastar casi 4 atmósferas, tiene que ejercer una presión de 4 atmósferas. En el suelo franco, pues tenemos como 1.5 atmósferas. En el suelo arenoso tenemos como 2/3 de atmósferas, ¿verdad? Entonces, estas curvas se llaman curvas de retención de humedad y lo que nos explican es cómo los suelos retienen el agua y cómo las plantas pueden ejercer presión para aprovechar esa humedad. Hablando siempre de las mismas curvas. Ingeniero, en ese caso, digamos, Dígame. digamos, la humedad aprovechable está, digamos, en el suelo arenoso desde el 9 hasta el 5, decía usted. Entonces, el DPM que calculamos estaría en medio de eso si fuera del 50%. No sé si está bien lo que entendí. Sí, claro. La humedad del suelo va a estar en medio de esos dos valores. La humedad del suelo va a quedar en medio de 9 y de 5. Y el punto crítico, disculpen, quedaría ya. Estaría cabalmente ahí, porque como estamos hablando de que el DPM es de 50%, entonces cabalmente a la mitad, entre 9 y 5, que son 4, la mitad, 50% de humedad aprovechable, estaría entre, son 3, 5 a 6, 1, 7. Estaría en 7% del punto crítico. Ya, ingeniero, sí, entendí. Solo donde está enumerado del 1 al 15, ¿a qué se refiere? Digamos, a la tensión. Y si, A la tensión, sí. Y si, digamos, es la fuerza con la que está retenido el agua, la del 1, digamos. No le entendí muy bien su inquietud. ¿A qué se refiere? Digamos, si estamos en el eje X de 1, entonces en el suelo arenoso, en el eje Y, si estuviera al 50% del DPM, entonces tendría que ejercer como una fuerza de tensión de 1 atmósfera, ¿no? Menos, porque 5, un poquitito menos de 1 atmósfera, porque 1 atmósfera caería, si ponemos 5, 1 atmósfera caería como en 6. Sí. 1 atmósfera caería en 6% de humedad. Si sube la rayita y la intercepta con la de 6, caería con un poquitito más abajo. Y aquí tendríamos que tener 6.5. ¿Verdad? Porque ahí, vamos a ver,
dijimos de 5 a 9 hay 4. De 5 a 9 hay 4 unidades. Entonces, de 5, 6 a 7 tendríamos que... 7 tendría que ser la humedad del punto crítico. 7%. Tendría que ser la humedad del punto crítico en el suelo arenoso. Y si nosotros bajamos, interceptamos la curva con valor 7, interceptamos la curva y bajamos al eje X, nos va a dar menos de 1 atmósfera. O sea que el 50% del agua que retiene el suelo arenoso, que apenas es el 4%, el 50% del agua está retenida a menos de 1 atmósfera. Entonces, la planta la puede aprovechar fácilmente. Entonces, en el suelo arenoso, como que podríamos nosotros incluso agrandar un poco más el DPM. Podríamos hacer un poco más grande el DPM y no darle 50%, sino que darle 60% de la humedad. Porque si se dan cuenta, a 2 atmósferas, por ejemplo, el punto de 2 atmósferas está por punto crítico por abajo de 6, como 5.5. Quiere decir que a 2 atmósferas tenemos casi aprovechando toda el agua que tiene el suelo arenoso, ¿no? O sea, el suelo no tiene, la planta no tiene que gastar mucha energía para sacarle a humedad a un suelo arenoso. No le saca mucho, pero no necesita mucha energía para extraerle el agua. En cambio, en un suelo arcilloso, vámonos al otro extremo, en un suelo arcilloso, pues hay bastante humedad, pero la planta, para poderle extraer incluso el 50% de humedad, ya tiene que ya tiene que gastar mucha energía. Entonces, la conclusión de esto es que nosotros en un suelo arenoso podemos poner un DPM un poco más alto. No ese es el criterio, sino que en un suelo arenoso tenemos que regar un poco más seguido, dado a que como la planta no tiene que ejercer mucho esfuerzo, entonces le extrae fácilmente el agua, lo seca fácilmente. En un suelo arcilloso, pues como hay bastante humedad, la planta, aunque gaste energía para extraerla, pero la puede extraer, ¿verdad? No se va a agotar fácilmente. Entonces nosotros podemos espaciar más los riegos en un suelo arcilloso que en un suelo arenoso. O sea, las curvas están ad hoc en este tema porque estamos hablando de intervalo de riego, ¿verdad? Entonces el intervalo de riego en un suelo arcilloso puede ser un poquito más grande que en un suelo arenoso. No sé si se entiende, si se entendió mi mensaje. Sí, ingeniero, creo que sí. Quiero agotar esta práctica para no tener que referirme a ella. Entonces, esta gráfica es similar, solo que aquí ya no estamos hablando de la humedad del suelo. Si se dan cuenta, en el eje Y tengo la humedad aprovechable. O sea que aquí lo que tengo en el eje Y es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Y el extremo más alto es el 100% de la humedad aprovechable. Entonces,
ahí es capacidad de campo. Y el punto más bajo es el 0% de la humedad aprovechable, que sería el punto de marchitez permanente, que también está a 15 atmósferas. Entonces, aquí tenemos cabalmente lo que les explicaba allá. 50% de la humedad aprovechable nos cae para el suelo arcilloso como en 4.5 atmósferas. Es la línea punteada. Para el suelo franco nos cae como en 2 atmósferas y algo. ¿Sí? No. Y para el suelo arenoso, el 50% de la humedad aprovechable nos está cayendo a... sí, en este caso nos están diciendo que a 1 atmósfera. O sea que nos viene a ilustrar un poco lo que estábamos discutiendo anteriormente, del 50% de un DPM del 50%, que es la línea punteada de arriba. ¿Cuánto es la tensión con que el suelo la retiene? ¿No? Todo lo que hemos dicho está acá. Lo que se observa en las gráficas tiene relación con el concepto de DPM, ya que si se permite un DPM de 50%, la tensión es diferente para cada tipo de suelo. En un suelo arcilloso, la tensión al consumirse 50% de humedad aprovechable llega a 4.5 atmósferas, que es una tensión para la cual se requiere mucha energía, por lo que no es conveniente permitir que se llegue a consumir el 50%. Los DPM deberían de ser más pequeños. El suelo arenoso no habría ningún problema, ya que consumiéndose el 50% de la humedad aprovechable, la tensión sería de 0.75 atmósferas. Por los problemas señalados, muchos investigadores consideran equivocado el concepto de DPM como fracción de la humedad aprovechable que puede usar el cultivo sin que la producción se vea afectada. Y proponen planificar el riego en base a mediciones de la tensión de retención. En vez de DPM, basémonos con la tensión. Y entonces por eso se utilizan en muchos cultivos, se utilizan los famosos tensiómetros. Se ponen en diferentes puntos del cultivo, a diferentes profundidades, y tienen un manómetro donde, como vimos en el ejemplo cuando analizamos, tienen un manómetro en donde marca la tensión. Y es más, todavía les ponen ahí un color verde donde se indica que en ese color verde la planta no tiene ningún problema. Cuando pasa al color amarillo, pues es porque la planta puede ya estar sufriendo de algún resentimiento por falta de agua. Y cuando llega al color rojo, pues definitivamente ahí sí ya vamos a afectar mucho la cosecha, ¿verdad? Entonces va a ser mucho más fácil decidir cuándo regar utilizando los famosos tensiómetros, que nos miden la presión con que el suelo está reteniendo la humedad. ¿Se entendió, muchachos, el mensaje? ¿Jóvenes? Bueno, entonces con esto agotamos este tema, y así el próximo lunes entramos a lo que son las necesidades hídricas de los cultivos. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, ustedes se tienen que conectar a su siguiente clase. Por lo tanto, les agradezco y que pasen un feliz día.
Ingeniero, feliz día. Gracias, ingeniero, feliz día. Muy bien, Hasta ingeniero. luego.